Del constitucionalismo clásico al constitucionalismo social. El constitucionalismo ha experimentado diferentes etapas a lo largo de la historia. En el siglo XVIII surgió el constitucionalismo clásico influenciado por un precedente inglés. Este proceso se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Se caracterizó por la redacción de declaraciones de derechos y constituciones, que se fusionaron en un solo documento llamado Constitución de Estado. Este enfoque constitucional se mantuvo en la mayoría de los países hasta el día de hoy. En el siglo XIX, el constitucionalismo experimentó un crecimiento significativo, ya que varios países elaboraron sus propias leyes supremas. En Europa, los países de España, Suiza, Suecia, Noruega, Grecia y Bélgica, entre otros, adoptaron las primeras constituciones. En América Latina, las antiguas colonias españolas, que se convirtieron en estados independientes, también redactaron sus primeras constituciones. En el caso de Ecuador se destaca la Constitución quiteña de 1812 como un importante antecedente para la tradición constitucional. Principios del constitucionalismo clásico. Como primer punto tenemos la consagración de los derechos individuales, la vida, la seguridad personal, la propiedad, la igualdad jurídica, la libertad en sus diversas expresiones. Cabe mencionar que aquí el complemento de la libertad política es la libertad económica, sin embargo este es un problema negativo. Asimismo también tenemos lo que es la separación o división de poderes. Este principio político busca impedir que se trate de mostrar el poder en una sola persona, sino que éste sea dividido en tales como son la función ejecutiva, legislativa y judicial. Montesquieu buscaba que garantice mejor la libertad y la seguridad de las personas. Ahora bien, también tenemos la soberanía que reside en el pueblo. El pueblo se lo concibe como una nación y no como una comunidad de personas individuales. Siendo la nación un ente abstracto, sería la Asamblea Legislativa o Parlamento quien lo representa y expresa su voz por parte de la ciudadanía. Esto significa transferir soberanía al pueblo o al órgano legislativo, que esto es con el fin de que conlleve sus consecuencias. Ahora bien, también contamos con el gobierno representativo. Este es la implantación de un sistema democrático directo en el que el pueblo, sin necesidad o representantes, se reúnan periódicamente para decidir los asuntos del Estado o, en términos de Kelsen, para que concurran a la creación de ordenamiento jurídico. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es el sufragio restringido. El gobierno representativo, que vino a reemplazar el régimen absolutista, encontró su fundamento en la institución del sufragio, mediante elecciones libres y la voluntad popular de poder elegir. Esta es una fuente originaria de la soberanía. Designa a sus gobernantes y de ese modo se conciliaba la tesis filosófica política de que si los hombres son libres e iguales, nadie puede mandar legítimamente en los demás. Responsabilidad gubernamental, los principios del constitucionalismo clásico y su desarrollo a lo largo del tiempo. Destaca la responsabilidad gubernamental como una consecuencia de la soberanía popular y la representatividad en contraposición al absolutismo. Ahora bien, también se menciona que diversas formas de control como el régimen parlamentario y el régimen presidencial y republicano, el sistema federal y los principios de legalidad de la Constitución y de las otras leyes. En cuanto a la responsabilidad gubernamental, esta se nos dice que establece que ningún funcionario público puede estar exento de ella y se desarrolla cada vez más en los ámbitos administrativos, civiles, políticos y penales. También se nos menciona que el origen parlamentario se basa en un modelo inglés y que se adoptó en la mayoría de los estados europeos, mientras que el régimen presidencial republicano surgió como una alternativa al parlamentario monárquico, originándose en los Estados Unidos y luego siendo adoptado por los países iberoamericanos.
También se habla que el sistema federal se presenta como una forma de organización estatal frente a los estados unitarios, permitiendo a los estados miembros conservar autonomía, y por otro lado se resalta el principio de legalidad, el cual establece que las decisiones y los actos de los estados deben subordinarse a las leyes y a los principios de constitucionalidad, que implica que las normas de ordenamiento jurídico deben estar con la conformidad a la Constitución. También se nos habla del doble principio de legalidad y de constitucionalidad de las leyes, en el cual se nos menciona que la existencia de unos diferentes modelos de control constitucional, como son el control difuso realizado por la función judicial y el control concentrado a cargo de un organismo independiente. En resumen, podemos decir que el constitucionalismo clásico se caracteriza por los principios de responsabilidad gubernamental, los regímenes parlamentarios y presidencial, el sistema federal y los principios de legalidad. También el constitucionalismo de las leyes. Estos principios han sido incorporados en los textos constitucionales desde los finales del siglo XVIII y han evolucionado con el tiempo. El Estado abstencionista o Estado gendarme. El Estado abstencionista también se conoce como el Estado gendarme, y este se refiere a un concepto en el que el gobierno se limita a mantener el orden sin inferir en la vida de los individuos. Los principios clásicos asociados a este enfoque sugieren que el Estado no debe imponer obstáculos a las personas. En el siglo XVIII, el pensamiento liberal consideraba que estas posturas de abstención estatal garantizaban las libertades y derechos individuales. No obstante, en la práctica, las teorías económicas liberales profundizaron las desigualdades, especialmente la que surgió durante la Revolución Industrial, lo que condujo al surgimiento de corrientes socialistas, y esto demostró que los individuos por sí solos no pudieran alcanzar el bienestar, lo que generó la necesidad de la intervención estatal. Constitucionalismo en el siglo XX. Posterior a la Primera Guerra Mundial, el constitucionalismo clásico experimentó un doble proceso, uno de avance y uno de retroceso. Por un lado, se incorporaron nuevos principios e instituciones que impulsaron su desarrollo, buscando superar las deficiencias, y por otro lado, algunos estados abandonaron el constitucionalismo clásico. Las características de estos estados estuvieron dadas por la anulación de las libertades individuales, la implantación del partido único, el amplio poder del Estado sin limitaciones ni control y la supresión de toda oposición con respecto a los gobernantes. El fenómeno de la desconstitucionalización no llegó a América Latina, pues en nuestro continente no hubo un proceso de rechazo deliberado de las tesis del constitucionalismo clásico, de bien o mal fueron adoptadas a la región. Constitucionalismo social de posguerra. Un gran avance en el siglo XX lo marcó el denominado constitucionalismo social, básicamente que agrupó nuevas tendencias o principios constitucionales de posguerra, a partir o después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los grandes trastornos económicos y políticos convirtieron a lo que es el constitucionalismo social como un soporte ideológico a las diversas corrientes del socialismo, las cuales implantaron el espíritu de transformación de los nuevos principios institucionales. Entre los principales tenemos a lo que es la doctrina que se consagra en los derechos económicos y sociales, que es el primer punto que analizaremos, los cuales vienen a completar y a dar sentido a los derechos individuales, en este caso civiles y políticos. En el segundo punto tenemos al proclamo del sufragio universal, que amplió la participación popular y permitió una base más democrática en el sistema de gobierno representativo. Básicamente tenemos nuevo al tercer punto, en este caso tenemos a la consulta popular, que llámese un referéndum. Básicamente aquí hablamos de que estos mecanismos permiten, como en el caso del sufragio universal, una participación más activa de lo que es el pueblo en sí. Y en el cuarto punto vamos a tener a la representación proporcional de las minorías, en este caso para elecciones pluripersonales, las cuales básicamente tratan de escoger o permiten escoger un partido político que no obtuvo el primer puesto para estar representados básicamente por de acuerdo a los votos que tuvieron en este caso. Como quinta característica tenemos lo que sería la planificación económica y social. Aquí se establecen prioridades y se garantizan los derechos económicos y sociales.
Partiendo de esto llegamos a Ecuador en 1954, en donde se trató de desarrollar este tipo de planificación. A partir de esto tenemos la sexta característica, que se trata de la racionalización de la administración pública y lo que vendría siendo la modernización de las instituciones estatales. Aquí llegamos a Ecuador en 1924, en donde esta se ve impulsada por la misión Kemmerer en el gobierno del doctor Isidro Ayora, que de cierta manera buscó lo que serían innovaciones financiero-administrativas. Como séptima característica tenemos lo que sería la intervención reguladora del Estado, en donde se establece minimizar un bienestar y justicia social. Aquí llegamos a lo que sería buscar un tipo de una mayor conciencia de derechos y lo que vendría siendo la interdependencia de la globalización y la facultad del Estado. El ámbito internacional del constitucionalismo, gran parte de los principios básicos del constitucionalismo fueron incorporados en los estatutos internacionales, que recibieron recalificación mayoritaria de los Estados miembros, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual honra a nuestro continente, que fue el 2 de mayo de 1948. El Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales en 1950. También tenemos la Carta Social Europea, esa se firmó en 1961. Finalmente la Convención Americana sobre Derechos o Pacto de San José, que fue en 1969. También se puede decir que nuestra disciplina constitucional desde el inicio tuvo el estudio de los derechos fundamentales como parte esencial de su contenido. Y estos derechos desbordan las fronteras nacionales y el estudio se internacionaliza alcanzando su autonomía. Pero también se vincula el origen del derecho constitucional y toda forma de constitucionalismo. Hacia un constitucionalismo garantista en el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo tuvo un fortalecimiento, pues la dolorosa experiencia de la guerra hizo que las naciones inscribieran dentro de sus constituciones el nuevo concepto de Estado social y democrático de derecho, que debía hallar su fundamento en la dignidad humana, y esta únicamente podía existir dentro del marco de respeto integral a los derechos humanos. No obstante, gran parte de los países no siempre se acogieron al constitucionalismo y a sus técnicas jurídicas, ya que muchas veces las cartas fundamentales que existían solo tuvieron apariencia o eran letra muerta, pero no se cumplían. Esto en consecuencia de la existencia de los sistemas autoritarios y también de la ineficacia de la administración pública. En este último caso, los derechos que más afectados se vieron fueron los económicos, sociales y culturales, ya que estos requieren de la participación activa y decidida del Estado. Es por ello por lo que la tarea del garantismo constitucional es ampliar el marco de las garantías que protegen los derechos humanos con la finalidad de asegurar la efectividad de estos, ya que nada se obtiene si los derechos no encuentran una aplicación concreta en la realidad cotidiana. Y además se debe encargar de luchar por la efectividad de los mismos y aplicar los mecanismos garantistas que se encuentran establecidos dentro de la Constitución.